Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, hoy es martes 11 de mayo y ustedes se han tomado el día por la semana de mesas, lo cual no me parece mal, me parece fantástico, pero sí lo que me parece mal es que tenemos muy pocas clases por delante, ¿verdad? Y tenemos que terminar con los temas. Y como me suele pasar que le damos muchas clases a la unidad 3, a la unidad 1, 2 y 3, nos quedan poquito tiempo para la unidad 4, 5 y 6. Lo que nos falta ver de la unidad 3 me parece fundamental, que son los otros tipos de demencia, y no me parece que quede sin dar. Pero tampoco puedo dedicarle otra clase más, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder ver el resto de las unidades que son súper importantes. Así que lo que voy a hacer es grabarles este video, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo en la medida en que puedan, en el tiempo que puedan. Y resuelvan en base a esto una actividad práctica que les voy a dejar, que es un formulario de Google. Bueno, vamos a empezar. Estuvimos hablando de la demencia tipo Alzheimer. Dijimos que algunas de las características más importantes de la demencia tipo Alzheimer es, en primer lugar, que la demencia empieza, ¿verdad?, con una etapa que le vamos a llamar etapa amnésica, es decir, empezamos con fallos en la memoria. Es lo más característico de esta demencia, los fallos en la memoria. Y que después va progresivamente presentando otros tipos de problemas. Que los fallos de memoria se presentan con una característica típica y que es que primero se olvida lo más reciente, ¿verdad? Para después empezar a olvidarse del pasado. Pero lo primero que encontramos son olvidos en la memoria reciente, olvidos en la memoria episódica, no me acuerdo qué hice ayer, no me acuerdo qué hice antes de ayer, no me acuerdo qué hice hoy. Después esa amnesia se vuelve retrógrada, ¿sí? Ya vamos a ver bien en la unidad 4 la diferencia entre amnesia anterógrada y retrógrada, pero lo que ella significa es que ya no me olvido solo de lo reciente, sino que empiezo a olvidarme de mi pasado. Bien, la demencia tipo Alzheimer suele durar alrededor de 10 años, ¿sí?, en desarrollarse y en desenvolverse. Digamos, es una duración media. Por supuesto que las personas pueden vivir menos o pueden vivir más que 10 años, pero desde que se inicia la enfermedad de Alzheimer, lo típico es que el tiempo de vida sean 10 años. Conozco gente que tiene Alzheimer hace 20 años y no da señales de que vaya a haber un cambio pronto, pero digamos eso sería como la media. Habíamos dicho también que en los inicios es muy difícil detectar la enfermedad de Alzheimer, no provoca grandes cambios en el cerebro, ¿sí? Estos solo son detectables cuando hacemos una biopsia, que no vamos a hacer una biopsia a una persona solo porque ha empezado a tener problemas de memoria, pero sí puede ser detectada desde digamos, etapas muy tempranas mediante evaluación neuropsicológica, que es lo que vamos a ver también en la unidad 4. Bien, vamos entonces a ver otras demencias. Esas son las características de la enfermedad de Alzheimer, un poco el repaso, veamos otras demencias. Otra demencia muy común es la demencia vascular. Como su nombre lo indica, la demencia vascular se debe a dificultades en los vasos sanguíneos, ¿sí? Es más, también es conocida como demencia por infartos múltiples. Es un síndrome heterogéneo con alteraciones neuropsicológicas diferentes dependiendo de la región cerebral afectada y del tamaño de los vasos sanguíneos afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que la demencia vascular no es en sí un síndrome, digamos, homogéneo. No todas las personas que tienen demencia vascular tienen los mismos síntomas, ¿verdad? Ni se presentan todas las personas igual. ¿Por qué? Porque la demencia vascular es consecuencia de múltiples episodios de accidentes cerebrovasculares o de un episodio de accidente cerebrovascular muy grave.
estos accidentes cerebrovasculares, como ustedes saben, pueden dañar el cerebro. En la medida en que se va dañando el cerebro o va aumentando este daño del cerebro debido a múltiples ataques cerebrovasculares, ¿sí?, se va perdiendo la función cognitiva y la persona puede llegar a un estado de demencia. Este estado de demencia puede darse después de un solo accidente cerebrovascular, después de 3, después de 5, después de 10, después de 20. Va a depender de la magnitud del daño, ¿sí?, y de la región. Entonces, como va a depender de la magnitud del daño de la región, no en todas las personas no todas las personas van a presentar los mismos síntomas. Si el daño es en la región temporal, entonces puede que pierda la memoria. Si el daño es en el lóbulo frontal, entonces puede presentar alteraciones en el comportamiento, ¿sí? Lo mismo que vimos en accidente cerebrovascular, nada más que ahora orientado a la demencia. ¿Qué características tiene una demencia vascular y cómo la podemos diferenciar, por ejemplo, de una demencia tipo Alzheimer? Que en la demencia tipo Alzheimer tenemos un aumento progresivo de los síntomas, ¿sí?, pero paulatino, es decir, es de a poquito que se van sumando y agravando síntomas. En cambio, en las demencias vasculares, ¿sí?, las presentaciones sintomáticas suelen ser repentinas, porque son fruto de un accidente cerebrovascular, ¿sí?, que por ahí pasa inadvertido el ACV. Eso es muy importante, a veces pasa inadvertido, ¿sí?, no nos damos cuenta de que lo ha tenido la persona. Es muy común, muy frecuente. Bueno, entonces, como les decía, se presentan los síntomas de manera repentina y tenemos un mejoramiento, porque después de cada daño al cerebro hay un periodo de recuperación del cerebro, sobre todo en los accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos una presentación más repentina, ¿sí? Y puede ser, digamos, irse agravando por episodios. No es un desmejoramiento paulatino como en el Alzheimer, ¿sí?, sino que presenta, digamos, un deterioro grande de sus funciones cognitivas. Mejora un poco, ¿sí? Y después presenta otro deterioro grande y mejora un poco. Presenta otro deterioro grande y mejora un poco. Y así, ¿sí? Por episodios va empeorando la persona. Que cada episodio, por supuesto, es un accidente cerebrovascular. Entonces, digamos, tenemos esto de que es diferente a la enfermedad de Alzheimer, en primer lugar, porque no siempre comienza con síntomas amnésicos, puede comenzar con cualquier otro síntoma, dependiendo del área donde se ha dañado. Y segundo, que no es un desarrollo paulatino y lento de los síntomas y progresivo, sino que tenemos un empeoramiento por episodios, ¿sí? Después de cada episodio tenemos un periodo de mejoría, seguido por otro episodio de desmejoría. ¿Tiene tratamiento? Sí, es una de las demencias que tiene tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, curar básicamente o trabajar sobre el problema cardíaco, el problema vascular que origina los ACV. Entonces, trabajando sobre eso se evita que el deterioro prosiga. Y con rehabilitación se pueden mejorar bastante, ¿sí?, los síntomas producidos o provocados por los ACV anteriores. Bien, otra demencia muy común también es la enfermedad de Pick o demencia frontotemporal. Como su nombre lo indica, la demencia frontotemporal se desarrolla principalmente en los lóbulos frontal y temporal. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de una demencia de tipo cortical, ¿sí? El Alzheimer también es una demencia de tipo cortical y la demencia vascular va a depender de qué sectores se han dañado, ¿sí?, los corticales o los subcorticales, qué áreas. Bien, ¿qué tiene de especial la demencia frontotemporal? Les advierto que esta es una demencia muy especial, very, very special. Se inicia con cambios comportamentales, ¿sí? No se inicia con pérdidas de memoria, no se inicia con déficits cognitivos, se inicia con cambios comportamentales. La persona va a mostrar irritabilidad, desinhibición o apatía e indiferencia.
Son frecuentes conductas como deambular sin rumbo fijo, actividades compulsivas y repetitivas, desinhibición sexual, falta de iniciativa, ¿sí? Falta de iniciativa quiere decir que no tienen ganas de hacer nada, o no es que no tengan ganas, pero no expresan la voluntad para hacer algo, así como se acuerdan que en las afasias extrasilviana motoras la persona perdía la voluntad para hablar. Bueno, aquí pierden la voluntad para hacer cosas. También pueden presentar glotonería y oralismo, es decir, se llevan todo lo que encuentran a la boca. Esta enfermedad es complicada en el sentido de que los cambios comportamentales son más difíciles de sobrellevar para las familias, ¿verdad? Y también más peligrosas para la persona, porque tienen este impulso de salir de su casa, de deambular por ahí. También tienen el impulso, por ejemplo, bueno, la desinhibición sexual es un gran problema porque suelen acosar a las personas. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, que estaba haciendo una entrevista para mi tesis a un señor y su esposa estaba en la pieza con la puerta abierta. La señora empezó a desnudarse enfrente de mí, mostrándome cómo se desnudaba, ¿verdad? Yo por supuesto la ignoraba, pero ella se puso, ¿verdad?, en la puerta intencionalmente, mirándome mientras se desvestía, para que yo la viera. Esta cuestión de la desinhibición sexual es un peligro para el mismo adulto mayor, ¿sí? Porque lo pone en una situación de vulnerabilidad. Bueno, también el tema de la irritabilidad, se vuelven muy violentos. También conozco un caso de un señor que se acostaba con un trozo de hierro, no sé, un caño, ¿verdad?, atrás de su cama por las dudas de que alguien entrara. Específicamente, él pensaba que quienes iban a entrar eran los amantes de su esposa, porque también acá aparecen, digamos, fruto de la desinhibición sexual y demás, aparecen algunos delirios en relación y sobre todo la celotipia es muy, muy común, ¿verdad? Entonces él tenía como el convencimiento claro y preciso de que a su esposa entraba un hombre en la noche a visitarla. Por ello, dormía con una barra de hierro atrás de la cama. Imagínense el peligro para él, para su esposa, para su hijo, que era el que entraba, ¿verdad?, a ver cómo estaba. Bueno, nada, afortunadamente no pasó nunca nada con esa persona, pero podría haber pasado. Bien, en el inicio las alteraciones cognitivas son mínimas, ¿sí? Solo tienen serias dificultades para la abstracción y para la conceptualización, que por ahí son habilidades, la capacidad de abstracción y la capacidad de conceptualización son habilidades que no todas las personas desarrollan, ¿verdad? Y como generalmente se entiende que los adultos mayores por ahí se confunden, suelen pasar desapercibidas las alteraciones cognitivas en esta dimensión. Porque, bueno, la capacidad de abstracción y la capacidad de conceptualización son justamente funciones ejecutivas conceptuales. Lo vamos a ver en la unidad 4. Y que no se desarrollan mucho en las personas y que no son algo que usemos en la vida cotidiana, ¿sí? Tienen que ver más con el trabajo intelectual. Entonces es muy raro que una persona se dé cuenta de estas alteraciones cognitivas si no se hace un test, ¿sí? Un test neuropsicológico que las evalúa. Por eso es importantísimo la evaluación neuropsicológica en las demencias. Y bueno, hay dificultades para abstraer, para conceptualizar, pero la memoria se conserva. Cuando avanza la enfermedad, van a presentar alteraciones en el lenguaje, disminución de la iniciativa verbal, ahí ya dejan de querer hablar, reducción de la producción lexical, cada vez tienden a decir menos palabras, tendencia a la perseveración, estereotipas verbales y ecolalia. Y presten
presten atención a esto, al principio pueden presentar incontinencia urinaria, que después se pasa. Doy fe de ello. Bien, a medida que avanza se produce una lentificación y atrofia de la corteza frontotemporal. Sí, esto se puede ver con un electroencefalograma o con una tomografía. Y la persona puede sobrevivir una vez que empieza la enfermedad de 5 a 10 años. Es un poco más rápida que la enfermedad de Alzheimer, suele ser un poco más agresiva, los cambios se producen de manera más apresurada, digamos, ¿sí? Y suelen llegar más rápido a una etapa demencial, las personas con la demencia frontotemporal. No tiene tratamiento. Al igual que el Alzheimer, que tampoco tiene tratamiento. Se pueden como retrasar la aparición de los síntomas más graves, pero no tiene tratamiento. Enfermedad de Parkinson. El Parkinson también es una enfermedad neurodegenerativa que puede desembocar en una demencia. La enfermedad de Parkinson en sí está, caracterizada por una triada conformada por el temblor, la rigidez, que es cuando se contraen los músculos, y la bradicinesia, que es una lentificación en la ejecución y una dificultad para iniciar los movimientos. En etapas avanzadas puede sufrir cambios comportamentales que, sumado a dificultades motoras, constituyen la demencia de tipo subcortical. Entonces, esta demencia, la enfermedad de Parkinson, es una demencia subcortical. ¿Por qué? Porque lo que más se afecta en la enfermedad de Parkinson son los ganglios basales, que son estructuras subcorticales. Las personas con enfermedad de Parkinson que desarrollan demencia van a presentar dificultades en la atención, ¿sí? Dificultades en la atención y en las funciones ejecutivas. También pueden desarrollar cuadros depresivos severos y algunos, no todos, un deterioro cognitivo evidente. Solamente entre el 19 y el 40%, ¿sí?, de las personas con enfermedad de Parkinson desarrollan una demencia. Entonces, las personas con enfermedad de Parkinson pueden desarrollar una demencia. No todos, ¿sí? De 2 a 4 de cada 10 personas con enfermedad de Parkinson pueden desarrollar una demencia. Es una demencia de tipo subcortical. Los defectos se ubican no en la memoria, sino en la atención y las funciones ejecutivas, ¿sí? Y se acompañan de cuadros depresivos. Pueden estar acompañadas de cuadros depresivos. Y solamente algunas personas muestran un deterioro cognitivo evidente. Bien, esa sería entonces para la enfermedad de Parkinson. Obviamente, para tener la demencia de Parkinson debemos haber tenido primero la enfermedad de Parkinson. Fácil de diferenciar de otras. Demencia de los cuerpos de Lewy. La demencia de los cuerpos de Lewy suele iniciar entre los 60 y los 70 años. Lo más característico es que vamos a tener síntomas parkinsonianos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener estas dificultades motoras de la enfermedad de Parkinson, el temblor, la rigidez, la bradicinesia, pero no es una enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y también vamos a presentar defectos neuropsicológicos de tipo frontosubcortical, ¿sí?, con alteraciones en la atención. Es como si agarráramos la demencia frontotemporal, la combináramos con una enfermedad de Parkinson y ¡pum!, tenemos la demencia de los cuerpos de Lewy. Histológicamente, en el cerebro van a presentar los cuerpos de Lewy, ¿sí? Bien, entonces, la demencia de los cuerpos de Lewy es como una demencia frontotemporal y una enfermedad de Parkinson combinadas, ¿sí? Después tenemos la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington se transmite en forma autosómica dominante. Se caracteriza por la presencia de movimientos coriformes, ¿sí?,
¿sí? Y cambios cognitivos o comportamentales de tipo psicótico. Los movimientos coriformes son estos espasmos, ¿verdad? Son espasmos. Seguramente les suena la enfermedad de Huntington porque es bastante conocida y lo que hace es que la persona vaya teniendo como movimientos involuntarios, ¿sí? De tipo de contracción de los músculos. Y bueno, estos efectos a nivel motor se van a ver acompañados entonces por cambios cognitivos y comportamentales de tipo psicótico. Es resultado de un gen anormal en el cromosoma 4. La edad de inicio es variable, pero suele aparecer entre los 40 y los 50 años. Bien, al comienzo las sacudidas son leves e involuntarias, ¿sí? Y se concentran en las manos, los dedos, los hombros y la cara. Puede ser quizás un estremecimiento de la mano, un estremecimiento de la cara, pero se concentra en esta parte. Después se van volviendo cada vez más abruptos, más rápidos, más repetitivos, ¿sí? Y comprometen cada vez más músculos, ¿sí? Si primero te agarraba solamente en los dedos de las manos, después se van a volver cada vez más frecuentes y van a implicar un movimiento de todo el brazo, ¿sí? Y así van progresando los síntomas. Al mismo tiempo se van a producir los cambios cognitivos y comportamentales, que van a consistir en un decremento en la atención, deterioro de la memoria, comportamientos depresivos, apáticos y a veces paranoides. La duración, una vez que ha empezado la enfermedad, el tiempo de vida de la persona varía entre los 3 y los 16 años. Y el tratamiento es preventivo. Se lo recomienda a las personas que han sido diagnosticadas con enfermedad de Huntington que no tengan hijos, ¿sí? Porque es muy probable, son muy altas las probabilidades de que si tienen hijos, ¿sí? Tengan también la enfermedad de Huntington, porque es fruto de un gen dominante, ¿sí? Es decir, son muy altas las probabilidades de que la persona con enfermedad de Huntington, ¿sí? Su hijo tenga Huntington y tenga una esperanza de vida muy corta, ¿sí? Y su calidad de vida vaya a ser mala. Bien, después tenemos la enfermedad de Wilson. Bueno, nos queda claro que en la enfermedad de Huntington lo característico para el diagnóstico es que empieza a edades tempranas, entre los 40 y los 50 años, que presenta movimientos coriformes, estos espasmos, ¿sí? Y que se produce un deterioro cognitivo y este deterioro cognitivo suele presentarse con cambios comportamentales de tipo psicótico paranoide. Bastante específicos los cambios. Después tenemos la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson también es genética, es autosómica recesiva, quiere decir que está en los genes de autosoma, no en los genes sexuales, y que, no tiene que presentarse en los dos, ¿sí? En los dos cromosomas, es decir, se la tiene que transmitir el padre, pero también la madre, para que se pueda dar, ¿sí? Y si no, no se expresa. Esta aparece entre los 20 y 30 años, ¿sí? Afecta el hígado y el sistema nervioso. Y lo que pasa es que provoca un defecto en el metabolismo del cobre. Entonces nos empezamos a intoxicar con el mismo cobre que consumimos. No es que tengamos que ir a chupar una manija para que nos dé, sino las pequeñas cantidades de cobre que existen en los alimentos que consumimos, en el agua que tomamos, son cantidades mínimas, pero en estas dosis bajas, si el organismo no las puede metabolizar, ¿sí? Terminan resultando tóxicas para nuestro organismo. ¿Qué van a presentar las personas con la enfermedad de Wilson? Una pigmentación de la córnea, ¿sí? La parte blanca del ojo empieza a tomar una cierta coloración. Van a presentar rigidez, ¿sí? Esto de que los músculos se ponen rígidos, temblor, disartria, dificultad para hablar, disfagia, dificultad para utilizar todo lo que es el sistema, para tragar y demás.
movimientos coreicos y alteraciones comportamentales, ¿sí? Empieza muy temprano en la vida y presenta todas estas dificultades, pero tiene tratamiento, ¿sí? Si no recibe el tratamiento de manera adecuada y a tiempo, va a desarrollar una demencia con características subcorticales. Pero si se le administran drogas que permitan eliminar el cobre, puede revertir parcialmente el deterioro. Así que esta es una demencia con tratamiento. Otra demencia que tenemos que mencionar es la neurosífilis. Es una demencia infecciosa, ¿sí? Obviamente se origina por la sífilis, ¿sí? Los síntomas demenciales pueden aparecer 15 o 20 años después de adquirir la infección. En el comienzo vamos a presentar cambios de conducta, irritabilidad, desinhibición, apatía y descuido personal. Pueden ser diagnosticados como psicóticos porque presentan ideas delirantes. Después van a presentar alteraciones motoras, temblor facial y disartria. Es importante acá, ¿verdad? Siempre que identificamos estos síntomas, explorar la posibilidad de que la persona tenga sífilis o haya tenido sífilis en algún momento de su vida. Si es así, si ha tenido sífilis o si le hacemos le recomendamos hacerse una prueba y la ha tenido, esta demencia tiene tratamiento, puede tratarse con penicilina. Y si se inicia a tiempo el tratamiento, se revierte por completo los síntomas de la demencia, ¿sí? Y la persona vuelve a su estado normal. Así que esta es otra con tratamiento. Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt. La enfermedad de Jakob-Creutzfeldt es infecciosa y poco frecuente. Las características es un deterioro intelectual y motor rápido, progresivo, que produce la muerte en 9 a 12 meses. Aparece generalmente entre las personas de entre 50 y 60 años. Se cree que es transmisible y se debe a un prión. Un prión es un cuerpo, es un microorganismo, ¿sí? Desestabilizado, que lo que hace es desestabilizar a los iones, ¿sí? De su alrededor. Entonces, al desestabilizar a los iones de su alrededor, lo que pasa es que se empiezan a desarmar las estructuras que tiene a su alrededor y a generarse nuevos priones. Esto hace que el cerebro básicamente se desintegre, por decirlo así como en palabras fáciles, ¿sí? Empieza a desintegrar el cerebro por dentro. La enfermedad de verdad que es súper rápida. Los síntomas se presentan muy rápido. Yo tuve una paciente el año pasado que una de sus hijas empezó a presentar los síntomas en febrero, ¿sí? Y en mayo ya había muerto. De verdad que es una enfermedad muy rápida y justamente ataca a esta franja de entre los 50 y los 60 años. ¿Qué van a presentar las personas con esta enfermedad? Alteraciones neurológicas muy rápidas, ¿sí? Es decir, las alteraciones se dan de manera, repentina. Primero van a presentar reflejos anormales, ¿sí? Espasticidad, que es dificultad para moverse, distonías, movimientos coreicos, ¿sí? Y descargas mioclónicas. A esta señora le pasó que en 2 o 3 meses ya no podía moverse, ya no podía hablar, ya no podía básicamente usar su cuerpo, ¿verdad? Aunque seguía siendo consciente. Y para esta enfermedad no hay tratamiento. Bien, después nos quedan 2. Hidrocefalia normotensa. La hidrocefalia normotensa provoca un aumento del tamaño de los ventrículos. Acuérdense que los ventrículos son estos espacios huecos en el cerebro que acumulan líquidos, producen el líquido cefalorraquídeo.
lo que va a pasar en la hidrocefalia normotensa es que se produce una obstrucción secundaria a un trauma, ¿sí? A una infección o a un tumor. Es decir, se produce un traumatismo craneoencefálico, se produce un tumor, se produce una infección y ¿qué pasa? Se bloquean, ¿sí?, los ventrículos del cerebro. Los ventrículos del cerebro están conectados por canales. Si nosotros bloqueamos los canales, ¿sí?, el líquido queda adentro de los ventrículos. Y entonces, al quedarse dentro de los ventrículos, si los ventrículos siguen produciendo líquido cefalorraquídeo, obviamente imagínense una bombita que están llenando con agua, se va agrandando cada vez más, ¿sí? Entonces, la presión que ejerce sobre el cerebro va produciendo que el cerebro empiece a funcionar de manera adecuada. Produce un cuadro clínico consistente en alteraciones en la marcha, ¿sí?, dificultad para caminar, incontinencia de esfínteres y deterioro cognitivo. Se presentan en este orden. Primero tiene dificultades para caminar, después incontinencia de esfínteres y después el deterioro cognitivo. También se van a presentar la bradipsiquia, que es una lentificación del proceso de pensamiento, bradicinesia, una lentificación en la ejecución motora, alteraciones en la atención y dificultades en la orientación. El tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Lo que hay que hacer es, hacer una operación para colocar una válvula para que los ventrículos puedan drenarse. La recuperación es notable y puede ser completa. Entonces esta también es una demencia con tratamiento. Y finalmente la demencia en el VIH, conocida como la encefalopatía del VIH. Se caracteriza por una lentificación del pensamiento, escasa capacidad de concentración, apatía y olvidos frecuentes. Presentan defectos en el aprendizaje verbal y difícilmente utilizan agrupaciones semánticas. A medida que progresa se puede presentar bradicinesia, ataxia, hipertonía, debilidad motora, todos síntomas motores. Se acompaña de cambios comportamentales y cognitivos como por ejemplo la apatía, el aislamiento social y el decremento de la espontaneidad, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial acá o cómo lo diferenciamos de otras demencias? Preguntamos si hay VIH, ¿sí? El VIH, por supuesto, cuando no es tratado, presenta múltiples, ¿sí?, características que le son propias. Así que lo que hay que hacer acá es primero saber si la persona tiene este tipo de infecciones. Se habrán dado cuenta que hay dos demencias que son consecuencia de enfermedades de transmisión sexual: la sífilis y el VIH. Entonces, es importante que cuando estamos hablando, y también hay dos que son genéticas, o sea, que se sabe con exactitud, ¿sí?, y con total certeza que son genéticas, que son la enfermedad de Wilson, ¿sí?, y la enfermedad de Huntington. Y después, bueno, enfermedades como el